Muy buenas. Ya hemos estado viendo la teoría del inventario forestal, los instrumentos, pero hoy bajamos al terreno. Vamos a aprender una de las habilidades más importantes en el campo, cómo se le toma el pulso a un bosque. Y para eso nos vamos a centrar en su signo vital más importante. Esa es la gran pregunta. A ver, imaginaos que el bosque es como un paciente. Para saber si está sano, si está creciendo como toca o si necesita algún tipo de ayuda, tenemos que medirle sus constantes. Y la primera, la más fundamental de todas, es el diámetro de sus árboles. Esta va a ser nuestra hoja de ruta. Vamos a empezar con la regla de oro, el diámetro normal. Después nos meteremos en el mundo real, a ver qué pasa cuando los árboles no son de libro. Luego aprenderemos a leer los datos para que nos cuenten la historia del bosque. Y cerraremos conectando todo esto con por qué es tan clave para gestionarlo bien. Venga, pues al lío. Primera parada, el diámetro normal, que a partir de ahora llamaremos dn. Quedaos con esto. Es la base, la piedra angular de casi todos los cálculos que vamos a hacer en el monte. Es una medida que hay que dominar, pero dominar de verdad. Entonces, ¿qué es exactamente el diámetro normal? Pues dicho de forma sencilla, es el diámetro del tronco que medimos a una altura fija, a una altura estándar. La palabra clave aquí es estandarizada. ¿Por qué? Porque así nos aseguramos de que las mediciones que hacemos en un pinar de Tenerife se puedan comparar directamente con las de un bosque en Galicia o en Alemania. Es, por así decirlo, el idioma universal de los forestales. Y esa altura mágica es 1,30 m, 1,30 metros. Y esto no es por capricho, ¿eh? Se eligió esta medida por varias razones muy prácticas. La primera, es una altura cómoda para trabajar, más o menos a la altura del pecho. La segunda, a esa altura ya hemos librado las deformaciones que suelen tener los árboles en la base, en el arranque del suelo. Y la tercera es que normalmente el tronco 1,30 todavía es un fuste limpio, sin las ramas principales de la copa. Medir bien tiene su técnica. Si usamos una forcípula, lo primero es colocarla a ese 1,30 m. Lo segundo, y esto es súper importante, es ponerla totalmente perpendicular al eje del árbol. Si la inclinamos un poco, la medida ya no vale. Tercero, cerramos los brazos con cuidado, hasta que toquen la corteza pero sin apretar, que no queremos falsear la medida. Y por último, leemos el número. Cada paso es vital para que el dato sea bueno. Puede parecer solo un número, pero el DN es una auténtica llave maestra. A partir de él, calculamos el área basimétrica, que nos dice cómo de denso está el bosque. Es la variable principal para poder estimar cuánta madera hay. Y si agrupamos los diámetros de muchos árboles, podemos hacer un retrato robot de la masa, ver si es joven, si es vieja o si los árboles están compitiendo mucho entre ellos. Venga, ahora dejamos la teoría y nos vamos a la realidad del monte. Porque los árboles perfectos, rectos y cilíndricos son la excepción. Lo normal es encontrarse con todo tipo de situaciones que nos obligan a adaptar un poco la técnica. Vamos a ver las más típicas. Primer caso, que aquí en Canarias lo tenemos a diario. Un árbol en una ladera. ¿Desde dónde mido el 1,30 m? La regla de oro es clarísima. Siempre desde la parte de arriba del terreno, desde la parte de monte arriba. Así todo el mundo lo hace igual y los datos son coherentes. Otro clásico. El árbol que ha crecido inclinado. Ojo aquí, el 1,30 m no lo medimos en vertical desde el suelo, sino que tenemos que seguir la propia inclinación del tronco. Medimos 1,30 m a lo largo del fuste, desde donde nace. Es un pequeño detalle, pero cambia por completo la precisión de la medida. Este es un caso que siempre genera dudas, así que mucha atención. El que manda, otra vez, es nuestro 1,30 m. Si el árbol se divide en dos o más brazos por debajo de esa altura, como vemos a la izquierda, entonces lo contamos como dos árboles distintos. Medimos cada brazo por separado a su 1,30 m. En cambio, si la bifurcación está por encima del 1,30 m, como a la derecha, se considera un único árbol y medimos el tronco común justo por debajo de donde se separa. ¿Y qué pasa si justo a la altura de 1,30 m tenemos un bulto, un nudo o una herida? Pues la regla es sencilla. Nunca se mide sobre la deformación. Lo que hacemos es mover la forcípula un poquito hacia arriba o hacia abajo hasta la zona más cercana que sí represente bien el grosor normal del árbol. Y lo más importante de todo, esta incidencia se anota sí o sí en la ficha de campo. Ese apunte es fundamental. Muy bien, ya sabemos cómo medir árboles uno a uno, incluso los más complicados, pero ahora vamos a dar el siguiente paso, ver cómo todos esos datos individuales nos ayudan a entender el bosque como un todo. Vamos del árbol a la masa forestal. Cuando hacemos un inventario, acabamos con cientos, a veces miles de mediciones. Analizar eso número a número es una locura, por eso los agrupamos, y eso es una clase diamétrica, un intervalo, como una caja, donde metemos los árboles con diámetros parecidos. Lo normal es usar cajas de 5 centímetros de ancho. Por ejemplo, la clase 20 agruparía todos los árboles que midan entre 17,5 y 22,5 centímetros.
Es la forma de empezar a ver patrones en medio de tanto dato. Y aquí es donde ocurre la magia. Cuando dibujamos un gráfico con estas clases, de repente el bosque nos cuenta su vida. Fijaos a la izquierda, un montón de barras en los diámetros pequeños y casi nada en los grandes. Esto nos grita «Soy joven». Es la foto de un pinar de repoblación, por ejemplo en Gran Canaria. Ahora mirad a la derecha. Esto es otra historia. Esta es la firma de una laurisilva madura de Anaga. Hay árboles de todos los tamaños, desde los más jóvenes que están naciendo hasta los más viejos y gruesos. Esta curva, que se llama de J invertida, es el electrocardiograma de un bosque sano, que se regenera él solo y tiene una estructura compleja y estable. Venga, que llegamos ya al final. Vamos a atar todos los cabos y a resumir por qué todo esto es tan importante para nuestro trabajo. Porque recordad, no medimos por coleccionar números, medimos para poder tomar buenas decisiones. Si nos tenemos que quedar con las ideas clave para cuando estemos en el campo, serían estas. Primero, la precisión al medir el DN a 1,30 metros es sagrada, no se negocia. Segundo, los casos especiales no son raros, son el día a día, así que hay que saber resolverlos. Tercero, la distribución de diámetros no es un simple gráfico, es una herramienta de diagnóstico. Y por último, cada árbol que medimos bien es un pequeño paso para gestionar nuestros montes de una forma más inteligente y sostenible. Al final, cada dato que tomamos es una pequeña parte de una gran historia. La historia del crecimiento de un bosque, de cómo se recupera de un incendio, de cómo responde a una plaga. Los números, al final, cuentan historias. Así que la próxima vez que estemos en el campo, pensemos en esto. ¿Qué historia nos van a contar los árboles que vamos a medir?